existe un hambre que no conoce saciedad. No la del cuerpo que pide su alimento y se satisface cuando lo ha recibido, sino otra hambre más oscura que continúa reclamando aun cuando hemos obtenido lo que deseábamos. Esta hambre no busca realmente ser colmada, busca perpetuarse. Un monje preguntaba un día a su maestro por qué se sentía siempre insatisfecho, a pesar de todo lo que había recibido. El maestro le tendió un cuenco y le dijo que lo llenara de agua. El monje obedeció. El maestro tomó entonces una piedra y perforó un agujero en el fondo del cuenco. El agua se escurrió enseguida. «Llénalo de nuevo», dijo el maestro. El monje obedeció y el agua se escurrió otra vez. «Puedes verter toda el agua del río», dijo el maestro. «El cuenco nunca estará lleno. Tu hambre es ese agujero. No es la cantidad de lo que recibes lo que plantea el problema. Es la manera en que lo recibes». Esta parábola ilumina nuestra condición moderna con una precisión inquietante. Vivimos en una civilización que vierte sin cesar en cuencos agujereados, persuadida de que el problema viene de la cantidad vertida y no del estado del recipiente. Entonces vertemos más rápido, sin jamás detenernos para examinar por qué nada permanece. La voracidad se distingue del deseo simple por su carácter sin fondo. El deseo natural tiene una forma, contornos, un fin. Tengo sed, bebo, la sed se aplaca. Tengo frío, me cubro, el frío retrocede. Estos deseos se inscriben en un ciclo donde la carencia llama a la satisfacción y donde la satisfacción devuelve una forma de reposo. El cuerpo sabe contentarse. Encuentra su equilibrio, vuelve a su punto base. No pide nada más una vez satisfechas sus necesidades esenciales. La voracidad ignora este reposo. Transforma cada satisfacción en trampolín hacia un nuevo deseo. Apenas hemos obtenido lo que codiciábamos, nuestra atención se desplaza ya hacia el objeto siguiente. El placer de la posesión se desvanece casi tan pronto como aparece, reemplazado por la inquietud de lo que aún nos falta. Habitamos así perpetuamente en la insuficiencia, no porque carezcamos realmente de algo, sino porque nuestra relación con el deseo se ha desajustado. Un pescador taoísta observaba un día a un hombre rico que se quejaba amargamente de su vida. El hombre poseía tierras, sirvientes, graneros llenos, y sin embargo hablaba como alguien que no tuviera nada. El pescador le preguntó cuántas comidas podía hacer al día. El hombre respondió: 3, quizás 4. ¿Y cuántas camas puedes ocupar para dormir? Una sola, admitió el hombre. Entonces dijo el pescador: posees ya 100 veces más de lo que necesitas, y te quejas como si no tuvieras con qué vivir mañana. Tu pobreza no está en tus graneros, está en tu mirada. El siempre más nunca viaja solo. Se acompaña siempre de su gemelo, el todo de inmediato. Estas dos exigencias son las dos caras de una misma agitación. Una rechaza los límites de la cantidad, la otra rechaza los límites del tiempo. Juntas crean un estado de carencia permanente donde nada de lo que está ahí puede jamás bastar y donde nada puede jamás llegar lo suficientemente rápido. La inmediatez se ha vuelto no solo posible, sino esperada, exigida, normal. Esperar se ha convertido en una anomalía, casi una ofensa. Las tecnologías que hemos creado para servirnos han terminado por reconfigurar nuestras expectativas y a través de ellas, nuestra relación con el tiempo mismo. Cuando todo puede obtenerse instantáneamente, la paciencia se atrofia como un músculo que ya no se usa. Sin embargo, los antiguos sabían que ciertas cosas no pueden acelerarse,
sin ser destruidas. El bambú no crece más rápido porque se tire de él. El fruto no madura antes porque se lo fije con la mirada. El niño no aprende a caminar más rápidamente porque se lo apresure. Estos procesos tienen su propia temporalidad, inscrita en su naturaleza misma. Querer forzarlos es romperlos. Un jardinero zen plantaba un árbol cuando un visitante impaciente le preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que diera frutos. El jardinero respondió, quizás 10 años. ¿10 años?, exclamó el visitante. Pero quizás estéis muerto para entonces. El jardinero sonrió y dijo que era precisamente por eso que lo plantaba hoy. El intervalo entre el deseo y su satisfacción no es un vacío a suprimir. Es el lugar mismo donde algo esencial se despliega. En este espacio, el deseo se clarifica. Descubrimos a veces que lo que creíamos querer no era lo que realmente queríamos. La espera nos enseña, nos transforma, prepara en nosotros la capacidad de recibir lo que vendrá. La inmediatez cortocircuita este proceso. Nos da lo que pedimos antes de que hayamos podido interrogar nuestra demanda. Nos priva de esta maduración silenciosa que transforma el deseo bruto en aspiración justa. Obtenemos más rápido, pero recibimos menos profundamente. La cantidad aumenta, la calidad se evapora. Un calígrafo enseñaba a su alumno el arte del pincel. El alumno, impaciente por producir bellas obras, preguntaba sin cesar cuándo podría comenzar a escribir verdaderos caracteres. El maestro le hacía primero moler la tinta durante meses, luego sostener el pincel inmóvil durante otros meses más, luego trazar un simple trazo horizontal durante un año entero. El alumno se quejó de que era demasiado largo. El maestro respondió que si quería ir rápido debería encontrar otro arte, pues la caligrafía solo se entrega a quienes saben esperar. Años después, convertido en maestro a su vez, el alumno comprendió que aquella espera no era un obstáculo para el aprendizaje, sino el aprendizaje mismo. Lo que se obtiene demasiado fácilmente no puede ser verdaderamente recibido. La satisfacción instantánea se evapora instantáneamente, sin dejar ni huella ni recuerdo profundo. El tiempo invertido en la obtención se convierte en parte integrante del valor recibido. La comida largamente preparada nutre de otra manera que el plato recalentado. La amistad construida a lo largo de los años ofrece algo distinto a la conexión inmediata. El saber hacer adquirido por la práctica paciente procura una satisfacción inaccesible al atajo. Los taoístas comparaban esta ley con la del agua que horada la piedra. No es la fuerza de la corriente lo que esculpe las gargantas profundas, es su constancia a lo largo de los milenios. Cada gota parece insignificante, cada día parece no cambiar nada, y sin embargo, el resultado supera todo lo que la violencia habría podido lograr. La paciencia no es enemiga de la realización, es su condición secreta. Cuando exigimos todo inmediatamente, nos privamos de esta alquimia lenta. Acumulamos momentos sin dejarles tiempo de depositarse, de integrarse, de convertirse en parte de nosotros. Nuestra vida se parece entonces a un río crecido que arrastra todo sin fertilizar nada, cuando podría parecerse a un río apacible que nutre cada orilla que toca. Un maestro zen recibía a un hombre de negocios muy próspero que se quejaba de estar constantemente agotado a pesar de su éxito. El maestro lo invitó a tomar el té. Comenzó a verter en la taza del visitante
y continuó vertiendo mientras la taza rebosaba, el té derramándose sobre la mesa y luego sobre el suelo. El hombre gritó que parara, que la taza estaba llena y no podía contener nada más. El maestro dejó la tetera y dijo que como esta taza, el hombre estaba lleno de sus actividades, de sus proyectos, de sus ambiciones, y que no podía recibir nada nuevo mientras no se hubiera vaciado primero. Esta imagen del desbordamiento revela una verdad que la voracidad se niega a escuchar. Tenemos una capacidad limitada de recepción. No es que nuestro ser sea pequeño o estrecho, pero la atención verdadera no puede extenderse al infinito. Cuando queremos todo, no podemos realmente tener nada. Cuando corremos hacia todo, no podemos realmente llegar a ninguna parte. La plenitud verdadera no viene de la acumulación, sino de la presencia a lo que ya está ahí. Los maestros taoístas enseñaban la utilidad del vacío. El cubo de la rueda solo es útil por su hueco central. El jarrón solo puede contener gracias a su espacio interior. La casa solo es habitable por sus aberturas y sus habitaciones vacías. Del mismo modo, nuestra capacidad de recibir depende de nuestra capacidad de hacer lugar. Quien ya está lleno no puede acoger nada. Quien quiere añadir siempre ya no tiene espacio para nada. La voracidad pretende buscar el placer, pero en realidad huye de otra cosa. Bajo la agitación del deseo se esconde a menudo una inquietud que la adquisición temporal aplaca, un miedo que el movimiento perpetuo impide que suba a la superficie. Consumimos para no sentir, aceleramos para no oír, acumulamos para no ver. Cada nuevo objeto, cada nueva experiencia, cada nueva distracción empuja un poco más el silencio que tememos. Pero este silencio no está vacío. Está lleno de una presencia que la agitación nos impide percibir. Los contemplativos de todas las tradiciones lo han descubierto. En el corazón del silencio que oían, encontraron no la nada sino la plenitud. Lo que buscaban por todas partes los esperaba allí donde se negaban a detenerse. Un ermitaño taoísta vivía solo en la montaña con casi nada. Un viajero le preguntó si no sufría por carecer de tantas cosas. El ermitaño respondió preguntando qué le faltaba. El viajero enumeró las comodidades, los entretenimientos, la compañía, las posesiones. El ermitaño escuchó pacientemente y luego respondió que era extraño, pues él mismo nunca había sentido la ausencia de esas cosas. Quizás dijo, la carencia no está en lo que no tenemos, sino en nuestra manera de pensar en lo que no tenemos. Él simplemente había dejado de contar lo que no tenía y se había puesto a habitar plenamente lo que tenía. La tradición taoísta enseña que la naturaleza no conoce la prisa. La primavera no se apresura a reemplazar al invierno. El sol no se impacienta por atravesar el cielo. La semilla no se agita por convertirse en árbol más rápido. Y sin embargo, todo se cumple. Cada cosa a su tiempo, según su ritmo propio, con una perfección que nuestra precipitación jamás podría igualar. Esta observación no invita a la inmovilidad, sino al alineamiento. Cuando dejamos de forzar el curso de las cosas para acordarnos con él, nuestra acción se vuelve más eficaz y no menos. El arquero que suelta su flecha en el momento justo alcanza su blanco sin esfuerzo aparente. El nadador que sigue la corriente avanza más rápido que quien lucha contra ella. El sabio que actúa en el tiempo natural logra más que el hombre apresurado que se agita constantemente. Zhuangzi contaba la historia de un carnicero cuyo cuchillo permanecía afilado después de 19 años de uso, mientras que los otros carniceros debían afilar el suyo
cada mes. Su secreto no estaba en la calidad de la hoja, sino en su manera de cortar. Seguía los intersticios naturales de la carne, los espacios vacíos entre los huesos y los tendones, allí donde el cuchillo podía deslizarse sin esfuerzo. Nunca forzaba, nunca luchaba contra la estructura de lo que trabajaba. Del mismo modo, quien conoce las líneas naturales de la vida puede avanzar sin agotarse, realizar sin desgastarse. El contentamiento no es la muerte del deseo, sino su transformación. Existe una diferencia entre el deseo que devora y el que saborea, entre el hambre que engulle y la que aprecia. El primero nos deja siempre vacíos, incluso cuando obtiene lo que quiere. El segundo nos deja colmados, incluso cuando no obtiene. Uno es fuente de agitación perpetua, el otro de paz duradera. Los maestros Zen hablaban de la mente del principiante, que se maravilla de lo que el experto ya no ve. El primer cuenco de arroz del monje hambriento después de un retiro de ayuno contiene más alimento que el banquete del rey hastiado. No es la cantidad lo que ha cambiado, es la calidad de la recepción. Uno come con todo su ser, el otro apenas con su cuerpo. Esta calidad de recepción puede cultivarse. Requiere ralentizar, hacer menos, dejar que cada experiencia infunda plenamente antes de pasar a la siguiente. Una sola fruta comida con atención nutre más que 10 frutas tragadas distraídamente. Una sola conversación verdadera satisface más que 100 intercambios superficiales. Un solo día plenamente vivido vale más que años atravesados en sonambulismo. Laozi decía que quien sabe que suficiente es suficiente, tendrá siempre suficiente. Esta frase parece casi incomprensible a nuestros oídos modernos, tanto contradice las evidencias de nuestra época. Y sin embargo, contiene una clave que hemos perdido. Lo suficiente no es una cantidad fija, sino una calidad de relación. No está determinado por lo que tenemos, sino por cómo tenemos lo que tenemos. Dos personas que poseen exactamente lo mismo pueden vivir en mundos opuestos, una en la abundancia, la otra en la carencia. La diferencia no es exterior, está en la mirada. Un monje poseía solamente 3 objetos: un cuenco, una túnica y un bastón de camino. Un ladrón entró una noche en su choza y no encontró nada que llevarse. El monje, despierto, le dijo que lamentaba no poder ofrecerle más. Miró por la ventana y añadió que hubiera querido poder darle aquella luna magnífica. El ladrón huyó, turbado. Años después volvió, convertido en hombre honrado, y pidió al monje que lo aceptara como discípulo. Dijo haber comprendido aquella noche que el monje con casi nada era más rico que todos los que había robado. La voracidad moderna nos dice que detenerse es peligroso, que el reposo es pereza, que el contentamiento es mediocridad. Nos mantiene en una carrera perpetua donde la línea de llegada retrocede siempre un paso cuando nos acercamos. Corremos no hacia algo, sino huyendo de la sensación de no correr. Pero los sabios siempre supieron que el verdadero poder está en la capacidad de detenerse. Cualquiera puede comenzar, cualquiera puede continuar bajo el efecto del impulso. Pero saber detenerse en el momento justo, antes del exceso, antes del agotamiento, antes de que el demasiado destruya lo que el bastante había construido. Eso requiere un dominio que la voracidad nunca puede alcanzar. Un arquero célebre tiraba una sola flecha por día. Sus discípulos le preguntaron por qué, cuando podría haber tirado cientos. Respondió que una sola flecha, tirada con presencia total, valía más
que 1000 flechas tiradas por costumbre. Cada mañana se preparaba largamente, esperaba el momento perfecto, luego tiraba. Aquella única flecha contenía toda su vida de ese día. Después dejaba su arco, pues sabía que había hecho lo que había que hacer. El retorno al presente no es una técnica, sino un reconocimiento. No se trata de fabricar un estado nuevo, sino de dejar de huir del que ya está ahí. El presente no necesita ser alcanzado, solo necesita ser notado. No está en algún lugar al final de una búsqueda. Está aquí, ahora, esperando simplemente que dejemos de mirar a otra parte. En este presente habitado, el siempre más pierde su urgencia. ¿Por qué correr hacia mañana cuando hoy está lleno? ¿Por qué desear lo que no tenemos cuando lo que tenemos revela sus riquezas ocultas? La carrera se detiene, no por la fuerza, sino por la evidencia. Quien ha encontrado el agua no sigue buscando el pozo. Un viejo maestro estaba sentado a la orilla de un río cuando un joven apresurado le preguntó el camino hacia la felicidad. El maestro señaló el río. El joven miró y no vio nada especial. Preguntó qué debía ver. El maestro respondió simplemente el río. El joven, impaciente, se fue a buscar a alguien más útil. Años después, agotado por su búsqueda, volvió al mismo lugar. El viejo maestro había muerto hacía tiempo, pero el río seguía fluyendo. El joven, convertido en viejo a su vez, se sentó a la orilla y miró, y esta vez vio. El hambre sin fondo no puede ser saciada porque no es verdaderamente hambre. Es agitación disfrazada de apetito, miedo disfrazado de deseo, huida disfrazada de búsqueda. Darle lo que pide solo la refuerza, como alimentar un fuego con leña. La única manera de aplacarla es ver lo que realmente es. Esta visión no requiere un esfuerzo extraordinario. Requiere solamente que nos detengamos lo suficiente para mirar. En esa mirada tranquila, el hambre revela su naturaleza. No es un monstruo a combatir, sino una confusión a disipar. Desaparece como la bruma de la mañana cuando el sol se levanta. No porque la hayamos ahuyentado, sino porque la luz ha llegado. Y en ese espacio, donde el hambre se ha callado, descubrimos algo inesperado. Nunca nos había faltado nada. Lo que buscábamos por todas partes estaba ahí desde siempre, enmascarado por la agitación misma de nuestra búsqueda. El cuenco no estaba agujereado, simplemente nunca lo habíamos posado el tiempo suficiente para ver que ya estaba lleno.